de Jaime Rodríguez el Bronco. En la línea tenemos a uno de los magistrados que votaron a favor de que colocaran a Jaime Rodríguez Calderón en la boleta presidencial, José Luis Vargas. Muy buenos días, José Luis. Gracias por tomarnos la llamada. Hola, Raimundo. Un gusto estar contigo y con el auditorio. Ayúdanos a abundar sobre qué tipo de omisiones, qué tipo de errores o en qué tipo de errores incurrieron en el Instituto Nacional Electoral en el caso de Jaime Rodríguez. Sí, mira, Raimundo, primero lo que creo que es bien importante aclarar es que para el tribunal, que es, como ustedes saben, un órgano jurisdiccional, lo que nos corresponde hacer es analizar un caso concreto a partir de lo que está en el expediente, independientemente de la persona de que se trata. Y eso fue lo que se hizo con cada uno de los casos, pero particularmente con este, lo que analizamos es una cuestión vinculada con una afectación que se le hizo a esta persona, al aspirante, a partir de una serie de, pues yo le llamaría vicios, una cadena de vicios en torno a verificaciones que fueron en total 12 a las que él acudió, y donde de cada una de esas verificaciones de firmas que le decían que eran inválidas o que eran inconsistentes y se las invalidaban, él lograba rescatar firmas que en realidad sí eran válidas. Él logró rescatar un total de un 8% del total que presentó casi 2.200.000 firmas, y cuando vence el plazo de verificación, es decir, en la última etapa de este proceso, quedaban un universo de 418.000 firmas por revisar, y el Instituto Nacional Electoral le dice que ya no tiene tiempo para poder seguir revisando. Nuestra conclusión es que, existiendo una presunción de que él pues ya había rescatado, incluso en la última fase rescató del orden de 15.000 firmas en los últimos 5 días que le dieron, que tenía todos los elementos para poder obtener el registro por el índice de error que tenía el Instituto Nacional Electoral en esas verificaciones. ¿Y por qué no se le dio un plazo para que volviera a revisar las firmas que le faltaban? Por una cuestión, Raimundo, porque si lo hubiéramos hecho en un caso como este, hubiera implicado un mes aproximadamente donde este aspirante no podría hacer campaña, toda vez que eran los 10 días de derecho de audiencia, más el tiempo que podía implicar una impugnación de cualquier parte para que, en caso de que no le quisieran dar el registro. Y eso fue lo que a nuestro criterio, que es un criterio pues basado en una cuestión, en cuestiones jurídicas estrictamente, es que se le ordenó al Instituto Nacional Electoral que revisara si tenía todos los demás requisitos para poderle dar el registro, a partir de considerar que cumplía el umbral de los apoyos requeridos. José Luis, esto explica el por qué no se pidió una reposición del proceso, sino se pidió que se le permitiera que Jaime Rodríguez apareciera en la boleta electoral. Mira, básicamente, como te digo, el hecho de haberle otorgado el registro, de haberle hecho que verificara nuevamente, lo ponía en una situación de desventaja, y dentro de lo que nosotros analizamos es que existían los elementos suficientes para que esta persona alcanzara el registro. ¿Y por qué razón? Pues simplemente por el índice de error. Aquí hay una cuestión que alegamos los magistrados, es que y que opera mucho en la materia penal, que es la duda razonable, es decir, cuando existen elementos en los cuales de no es decir, que no se le puede inculpar, y esto es a partir de ciertos vicios que hubo en el procedimiento, donde a nuestro modo de ver pues existieron violaciones, por ejemplo, a garantías fundamentales del debido proceso, que se le deja en un estado de indefensión. Si a esta persona desde un inicio le hubieran avisado de todas aquellas firmas que resultaron que no eran válidas,
pero que ya habían sido revisadas, estaríamos hablando de otro supuesto porque la autoridad ejerció su función de manera adecuada. Y déjame decirte una cosa, Raimundo, aquí hubo otro problema. A los aspirantes a candidatos independientes no les dejaron ningún resguardo a través de esta aplicación, el famoso app, y simplemente el Instituto Nacional Electoral les entregó un folio que era un número, con lo cual ellos no tenían forma de contrastar que los apoyos que decían que eran inválidos eran los que ellos realmente habían presentado. Y esa razón, ese aspecto en particular, a nuestro modo de ver, lo dejó en estado de indefensión, toda vez que ellos no tenían cómo alegar que el apoyo número tal correspondía o no correspondía al que ellos habían entregado. Y esa cuestión nos llevaba a una palabra frente a la otra. José Luis, te pregunto, ¿se tendría que aplicar el mismo criterio para Armando Ríos Peter? Mira, en el caso de Armando, y eso ha sido una cuestión que, pues, qué bueno que me lo preguntas, en el caso de Armando Ríos Peter hubo una diferencia que me parece que es fundamental. Así como he mencionado que el Bronco acudió 12 veces a querer hacer valer sus derechos y después tuvo otra sorpresa en la última etapa de verificación, el aspirante Armando Ríos Peter nunca se presentó ante el Instituto Nacional Electoral. Es decir, se presentó en la última etapa y básicamente presentó un oficio diciendo que el tiempo no le era suficiente para poder ejercer su derecho de audiencia. A nuestro modo de ver, el universo sobre el cual versaba la duda en el caso de Jaime Rodríguez Calderón era un universo de 411,000 firmas respecto de 2.200.000, e insisto, 411,000, y eso hay que aclararlo, donde no había muertos, donde no había firmas falsificadas, donde había inconsistencias. Y el Instituto Nacional Electoral nunca le explicó a ninguno de los aspirantes en qué consistían esas inconsistencias de firmas que decían que no eran válidas. Distinto el caso de Ríos Peter, ¿por qué? Porque él ni siquiera hizo esa parte, digamos, de pelear por las firmas que consideraba que sí le tenían que asistir como válidas, y creímos que esa era una diferencia fundamental para decir, en un caso tiene que tener el registro porque de no ser así le generaría una afectación mayor, y en el otro caso, toda vez que no se sabe si cumplió o no cumple con los apoyos, pues tendrá que hacer el procedimiento, y probablemente en caso de que así lo quisiera, pues llegaría la boleta pues un mes después de arrancado el proceso de campaña. Muy bien, José Luis, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a entender parte de lo que está sucediendo. Muchas gracias, Raimundo, y un saludo a todos.